estamos hablando también de energía. Hoy por hoy, la sociedad está muy cansada, vive deprimida, vive con ansiedad, vive con mucho estrés. La situación del mundo en general, no solamente de Guerrero, no solamente de México, la situación está demasiado incierta, demasiado compleja como para decir, no pasa nada, todo está bien y relajarse. No, la mayoría de la gente está sufriendo hoy de mucha depresión, de mucha ansiedad y angustia. Bueno, pero bueno, al final de cuentas, ¿qué es Healy? Vamos a tratar de explicar en pocos minutos la aplicación de Healy. Healy es una tecnología que reconecta lo que está desconectado. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esta frase. No olviden esta frase. Healy es una tecnología que reconecta lo que está desconectado. Analiza el campo de información de cada individuo, de cada sistema, para detectar las causas más profundas de los conflictos informacionales. Ahorita vamos a entender con claridad a qué nos referimos con esos conflictos informacionales. Y genera desequilibrios energéticos que generarán desarmonía o sufrimiento en los diferentes ciclos que conforman nuestra vida, manifestándose como padecimientos o enfermedades en nuestros campos bioenergéticos. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Si se dan cuenta, estamos hablando de términos como información, desequilibrios energéticos, campos bioenergéticos. Entonces, al final de cuentas, lo que hace Healy es un dispositivo que trabaja a nivel de frecuencias, pero también trabaja a través de impulsos eléctricos. ¿Por qué? ¿Por qué trabaja a ese nivel? ¿Y qué tiene que ver esto con lo informacional? Bueno, recuerden que el cuerpo humano no solamente se mueve por circulación de la sangre o por oxigenación o por alimentación, también requiere de energía eléctrica. Nuestro sistema nervioso no es otra cosa más que un sistema eléctrico, pero también el cuerpo tiene algunas otras, ¿cómo decirlo? Tiene otros sistemas energéticos a los cuales les llamamos meridianos energéticos o también se les conoce como meridianos de acupuntura. También tenemos otros sistemas energéticos que tienen mucho que ver con las funciones glandulares o endocrinas, a los cuales les llamamos sistemas de chakras. Bueno, no vamos a meternos mucho en ese tema, pero a lo que voy es que Healy trabaja en esos niveles. Healy trabaja tanto a nivel físico como a nivel energético, pero sobre todo a nivel informacional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos a nivel informacional? Bueno, creo que todos escucharon, los que están aquí, escucharon que Healy es un equipo cuántico. La física cuántica es una ciencia novedosa que ahora está explicando los procesos en los cuales el universo, el ser humano, la materia, la energía se comportan. Dentro de estas teorías que maneja la física cuántica, hay una postulación o una teoría que dice que existe un campo de información que está en todos lados. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ese campo de información es el que determina realmente muchas de las cosas como están ahora constituidas. Nosotros estamos inmiscuidos en ese campo de información. En fin, la física cuántica explica que el campo de información está en todos lados y que todos estamos conectados con ese campo. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Para entender esto del campo de información y también lo de cómo funciona el proceso de enfermedad y por qué Healy ayuda, vamos a entender cómo empiezan los problemas de salud en todas las personas. Miren, lo que ustedes están viendo en esta gráfica habla específicamente de cómo empiezan o en dónde empiezan las enfermedades. Lo que dice aquí, la primera parte o la primera fase es un conflicto informacional. ¿Qué quiere decir ese conflicto informacional? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de un conflicto informacional? La parte que dice a un ladito
Dice, es la pérdida del sentido de la existencia personal y genealógico. También pueden ser creencias limitantes o patógenas imputadas, heredadas o adoptadas. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando hablamos del sentido de la existencia, es cuando el ser humano no entiende el por qué está aquí, para qué está aquí, deja de soñar, deja de imaginar, deja de tenerle sentido y sabor a su existencia. Y esto normalmente es por la información que tenemos en la mente. Esta información normalmente son creencias como, por ejemplo, hablemos de que solamente si yo celo a alguien, es mi forma de amarlo. O los hombres no deben llorar. O las señoritas no se sientan de esa forma. O sea, es un patrón educacional que nos dieron desde chiquitos y que conforme fuimos creciendo, fuimos adoptando esas creencias de alguien más. De alguien que a lo mejor ya ni siquiera existe, a lo mejor que ya falleció. Pero esas creencias se van transportando o traspasando o trasladando a las generaciones futuras. Obviamente este tipo de creencias tienen un efecto negativo en nosotros. Este efecto negativo puede ser un efecto, por ejemplo, de no merecer, de no sentirme digno, de sentirme pecador, sentirme sucio, no sentirme lo suficientemente listo, lo suficientemente feo, etcétera. O sea, un sentido de inferioridad. Todas esas creencias, toda esa información que yo sé que no son reales, pueden generar en mí un patrón de creencias, un desequilibrio mental. Ese desequilibrio mental, que es la siguiente fase que estamos viendo aquí, el conflicto informacional me lleva a un desequilibrio mental y este conflicto mental me va a llevar a un conflicto de cómo realmente es la realidad. La voy a percibir, la voy a crear en base a esas creencias. Cuando yo tengo esas creencias, que pueden ser muy limitantes, obviamente mi realidad también se transforma o se torna limitada. Esto quiere decir que empieza a afectarme en mi desarrollo personal. Ese conflicto informacional, que es el que estamos hablando aquí, va a generar estos problemas mentales y a su vez me va a generar ahora desequilibrios energéticos. Cuando yo empiezo a ver la realidad de una forma no real, empieza a haber un fallo de lo que realmente me dice mi conciencia, mi alma, mi esencia, de lo que realmente soy, y que todo este mundo de información y todo este mundo de creencias no me permite desarrollarlo. Es decir, yo empiezo a crear un problema de comunicación energética dentro de mi cuerpo. Estos conflictos mentales, estos conflictos van a generar un problema de comunicación entre lo que siento y entre lo que pienso. Y eso va a generar un conflicto de comunicación eléctrico dentro del sistema del cuerpo. Entonces, ese problema, ese conflicto energético o esa disrupción de cómo debe fluir la energía, porque al final de cuentas las células se comunican a través de impulsos eléctricos, cuando yo tengo esta situación, todo empieza a transformarse de una manera, una irrealidad en la cual vivo, en la cual no me hace feliz, y estoy entrando en patrones o ciclos que se repiten, pero que como no estoy consciente de ello, va avanzando y afectando en todas las áreas de mi vida, desde mi relación como hijo, desde mi relación como papá, como esposo, como empleado, como empleador, como individuo, etcétera. O sea, empieza a generar una distorsión en todos los aspectos y me empiezo a sentir cansado y la vida se me hace pesada y todo empieza a tener un desbalance en todos los aspectos, en mi vida económica, en mi vida social, en lo que son mis sueños y la forma de realizarlos, etcétera. Bueno, posteriormente al desequilibrio energético sigue el desequilibrio emocional. Todos estos conflictos, como no me están generando la satisfacción y la alegría de vivir, empiezo a generar emociones que van a ser patológicas, no porque las emociones sean malas. Las emociones son energía en movimiento, pero
desafortunadamente, como tengo todos esos patrones que ya vimos, las emociones las empiezo a repetir y a repetir y a repetir. Un ejemplo, cuando una persona vive en mucho miedo, en mucha angustia, en mucha incertidumbre, en mucho temor por la situación que estamos viviendo en todos los aspectos, la energía del sistema renal y del sistema nervioso empieza a debilitarse. Y entonces, ese miedo repetitivo, 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 que es un conflicto energético también, empieza a generar problemas físicos. Por ejemplo, una persona que vive en esas condiciones que dijimos, puede ser que se levante mucho en la noche a orinar y siempre está orinando o tiene, ya de repente le dan ganas de orinar y tiene que orinar en ese momento porque si no se le sale la pipí. Bueno, es un ejemplo de cómo la energía, aunada a una emoción específica que se repite, va a generar una alteración en los procesos fisiológicos, es decir, del cuerpo, en cómo trabaja el cuerpo, y altera todas las funciones de los sistemas o de los órganos corporales. Y entonces es donde la enfermedad empieza un proceso de desarmonía, de enfermedad, y entonces cuando ya empiezo yo a tener esas manifestaciones, aunque todavía no sea una enfermedad, pero ya entiendo, ya empiezo con molestias, ya empiezo con algunas irritaciones, ya empiezo con salpullido, ya empiezo a alterar el físico, entonces se sigue la siguiente fase, que es el padecimiento agudo, es decir, una enfermedad presente, pero que no lleva mucho tiempo, que apenas empezó a aparecer. Bueno, esto también me predispone a infecciones. Cuando yo no atiendo todo esto, obviamente la enfermedad pasa de un estado agudo o reciente a un estado crónico, como ustedes lo están viendo aquí, y ese estado crónico obviamente me indica que el proceso de enfermedad va avanzando, como si fuera una mancha, va avanzando, avanzando, avanzando y afectando otros sistemas. Cuando tampoco los atiendo, como pasa en muchos de los casos, o los atiendo, pero no son tratados de manera adecuada y solamente contrarresto los síntomas, entonces el problema pasa de ser crónico a ser degenerativo. Es decir, los órganos empiezan a fallar. Y es donde empiezo a tener yo un problema de hígado, un problema de páncreas, un problema de estómago, un problema de riñones, etcétera, un problema neurológico, autoinmune, etcétera, etcétera. Empiezan a fallar todos los sistemas. Cuando esto pasa, entonces obviamente estoy más cercano a la muerte. ¿Ok? ¿Se va comprendiendo hasta aquí? Pueden mover la cabeza si se va entendiendo, por favor. Sí los alcanzo a ver, pero bueno, ¿se va comprendiendo? Bien. Bueno, y obviamente el proceso se vuelve a repetir, porque esta información con la cual yo llego a morir, esa información queda en ese famoso campo informacional del que ya hablamos, el campo informacional del que habla la física cuántica. Vamos a explicarlo un poquito mejor, este tema del campo informacional. Miren, imaginemos que este es uno de ustedes. Este soy yo, ¿ok? Según lo postula y lo explica la física cuántica, existe en el cosmos, en todo el universo, en todo, y no estoy hablando de allá en el infinito, estoy hablando en todo, incluso en este espacio que existe entre nosotros, el espacio que está entre ustedes, existe un entrelazamiento cuántico, es decir, un campo de información que nosotros estamos inmersos en él, no lo percibimos, pero que gracias a este campo de información tenemos conexión con todo el cosmos. Como lo dice esta parte de aquí, es un campo que no está localizado, está en todos lados. ¿Ok? ¿Se va comprendiendo esto? Bueno, es un poquito difícil a veces de comprender esto a la primera, pero bueno, eso es lo que postula o eso es lo que explica la física cuántica. Pero la física cuántica también dice que dentro de este campo inmenso de información existe un campo informacional global que nos define como especie, es decir, dentro de este planeta, dentro de nuestro género como humanos, dentro de la genealogía como familia, etc. Esto es inmenso, ¿ok? Bueno, en este campo informacional global existe toda la información que conforma el universo en su totalidad. Esta conformación del universo es la que le empieza a dar sentido a la materia. Es decir,
Antes de que exista la materia y antes de que la energía se mueva, hay información. La base de todo es información. Cuando nosotros vamos comprendiendo esta parte de cómo se maneja la información, esta información va conformando un espacio o un ambiente en el que nosotros vivimos, llámese en este caso planeta Tierra, llámese en el caso de ustedes Guerrero, llámese el pueblo de Guerrero, la sociedad de Guerrero, y etcétera. Todo ese entorno, ese medio ambiente donde yo me muevo, incluida mi familia, mi trabajo, mi colonia, etcétera, etcétera, tiene una resonancia específica, tiene una información específica que da características o personalidad a todo ese conjunto de personas, ¿ok? Bueno, pero a nivel individual, yo también tengo otros campos de información que están conformados por la mente, por el alma y por el cuerpo. De hecho, nosotros como seres humanos tenemos esa conformación. Somos seres que tenemos tres cuerpos: el cuerpo mental, el cuerpo álmico y el cuerpo físico, ¿ok? Bueno, cuando hay un conflicto, y como lo vimos en la diapositiva anterior, cuando hay un conflicto entre la mente y el sistema de energía, es decir, en la conciencia y el sistema energético, empieza a haber un problema en el cuerpo físico. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando yo ya tengo una manifestación física, una molestia, una sintomatología o una enfermedad física, antes de que se manifestara físicamente, se manifestó en esos campos informacionales. Antes. Lo interesante es que el equipo cuántico me permite procesar esa información, detectar esos conflictos, dónde está el problema. El equipo Healy lo que hace es precisamente analizar todos estos campos superiores, todo esto. Cosas que a veces la persona no sabe. No sabe a veces que a lo mejor puede estar enferma de una úlcera gástrica por indecisión, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, entonces el Healy dice, ok, tienes que ser más certero, más seguro, tienes que trabajar más en trabajar esa indecisión y tomar la acción. Es un ejemplo, pueden salir muchísimas cosas que a veces no podemos evaluar por otros medios de diagnóstico, porque no existe un medio de diagnóstico fuera de la cuántica que me diga de dónde proceden los padecimientos. Eso es lo maravilloso del equipo Healy, que como interactúa entre lo que es el campo informacional, el campo de información que nos conforma a nosotros, analiza de dónde provienen los problemas. Y la ventaja de todo esto es que cuando ya empezamos a identificar, entonces podemos trabajar a niveles ya más bajos, a niveles corporales, y empezar a tratar el origen de información o ese conflicto, esas creencias que nos enfermaron, para empezar un proceso de regeneración. Empezamos a curar, perdón, la palabra no es curar, empezamos a corregir los conflictos de información para que el cuerpo empiece sus propios procesos de curación. ¿Ok? ¿Cómo lo hace esto? Bueno, Healy lo que hace es como si fuera un puente entre el campo de información que está en la mente, que está en la conciencia, que está incluso en el alma, que está en el campo informacional cósmico, junto con lo que es nuestro cuerpo. Es como si uniera nuevamente. Por eso decíamos, Healy es un equipo que reconecta lo que está desconectado. Dijimos que cuando el ser humano pierde el sentido de la existencia, pierde esa capacidad de soñar y vive en emociones bajas, entonces se empieza a generar la enfermedad. Bueno, Healy lo que hace es corregir todo eso. Hacerme consciente, me dice dónde estoy mal para que yo empiece a corregir esto. Y no solamente me ayuda a ver las cosas para que yo las corrija, me ayuda a corregirlos, porque empieza a transmitir información a través de lo que es corrigiendo como si fuera una actualización de un programa, pero también lo hace a través de un sistema eléctrico que estimula la comunicación celular. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que las células, si no lo sabían, las células, cada segundo mueren miles de células y nacen nuevas células.
La mitosis celular o la división celular es constante, es permanente. Cuando nosotros traemos un conflicto informacional, las células empiezan, las nuevas células heredan la información anterior. Bueno, cuando nosotros trabajamos con los equipos cuánticos, con Healy, obviamente esa comunicación se empieza a mejorar, se empiezan a corregir esos conflictos informacionales y Healy restablece una comunicación adecuada a través de una aplicación que tiene de microcorrientes. Las células manejan microcorrientes, microimpulsos eléctricos. Entonces, cuando esto pasa, cuando nosotros restablecemos esa comunicación que se perdió con los padecimientos, le estamos dando información nueva a las células para que estas células hagan su trabajo de manera adecuada, lo hagan de manera eficiente y empiecen a recordar cuál es su estado óptimo de salud y de bienestar. Y entonces las nuevas células que se empiezan a generar a través de los campos eléctricos empiezan a clonarse o a dividirse de una manera cada vez más saludable, diferente a como estaban en el pasado, que se estaban clonando o se estaban dividiendo de una manera patológica. Entonces, ¿por qué? Porque las nuevas células van a tener otra información, pero también van a tener otra carga energética. Lo que ustedes están viendo aquí es la carga eléctrica de la célula. Debe ser estable, debe ser más o menos así, debe tener más iones negativos internos que positivos. Los iones positivos en la naturaleza se le conocen como radicales libres u oxidantes. Esos radicales libres hacen que la célula envejezca más rápido. Cuando hay una enfermedad, la carga energética de la célula se altera, como ustedes lo están viendo de este lado rojo. La carga energética positiva es mayor, tanto interna como externamente, y entonces la célula se acidifica y se oxida con mayor rapidez y muere más rápido. ¿Okay? Sus procesos incluso de mitosis o de división celular se ven alterados y cada vez la célula que va duplicándose, la siguiente célula hija, por decirlo de una forma, sale cada vez más deficiente. Y entonces el proceso de envejecimiento y de degeneración es más acelerado. Por eso las personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas mueren mucho más pronto que una persona normal. ¿Se va comprendiendo hasta aquí esta parte? Lo que hace Healy es, a través de los impulsos eléctricos, restablecer esta carga energética a través de microcorrientes, lo que permite no solamente una regeneración de la información de la célula, sino que también permite que haya una correcta comunicación entre células. Y estas células, como se están comunicando todo el tiempo y están conformando los órganos y todos los sistemas, entonces, paulatinamente, el estado de salud de la persona se va regenerando, se va restableciendo y va cada vez mejor. ¿Se va comprendiendo esto? ¿Sí se va entendiendo o más o menos? Bueno, continuamos. Obviamente Healy, como lo estamos diciendo, al restablecer todo esto, al restablecer la carga bioenergética de la célula, permite que la producción de energía, lo cual le conocemos como el ATP, esta parte del ATP, lo que genera la célula, esta parte, permite que la energía almacenada, que la célula se cargue de energía y la contenga más tiempo y la administre mejor. Esto ayuda a los procesos metabólicos, esto restablece la función metabólica de la célula, permite que por ejemplo, la asimilación de lo que es la glucosa, de lo que son algunos aminoácidos, de lo que son las grasas, etcétera, se lleven en una manera más adecuada, más eficiente, y entonces la célula se empieza a nutrir nuevamente. No se llena ni se mantiene edematizada o inflamada con agua, etcétera. Como hay un intercambio energético que Healy me va a estar dando de manera física, entonces todos los procesos, tanto informacionales, es decir, los conflictos que ya platicamos a nivel informacional y físico, se empiezan a corregir. Por eso decíamos que Healy trabaja a un nivel holístico. Cuando hablamos de nivel holístico, estamos hablando de un nivel integral, completo. No es aislado como muchos fármacos trabajan o como muchas terapias trabajan. Healy lo hace de manera completa.
Por eso decimos, Healy reconecta en todos los sentidos al ser humano, en su sentido de conciencia, en su sentido de energía y en su sentido físico. Analiza, detecta cuál es el tratamiento que debe recibir la persona de manera individualizada, que esa es otra de las características que tiene Healy. Hace un análisis individual, no analiza a todas las personas de la manera igual, porque cada individuo, dice la medicina china, que no existen enfermedades, existen enfermos. Entonces, cada individuo enfermo tiene diferentes causas, y eso es lo que se detecta con Healy. Healy, al evaluar todo esto, recomienda cuáles son las frecuencias que el cuerpo requiere y en qué nivel las requiere para poder actualizar esa información y esa desarmonía energética. Eso es lo que hace Healy. Entonces, en pocas palabras, y ya para concluir, para no quitarles más tiempo, Healy literalmente trabaja con la salud y bienestar holística porque son el sentido de unidad y coherencia entre la mente, alma y cuerpo. Eso es Healy.